puedan haber con referencia a esta temática que vamos a estar viendo ahora, y que podamos, Señor, ir creciendo en esa gracia, Señor, en ese entendimiento, que podamos conocer más tu palabra, Señor, que nuestras vidas no estén basadas a teorías o cosas místicas o creencias propias, sino más bien que nuestros corazones siempre estén apegados a lo que dice únicamente tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo vaya dirigiéndonos en toda verdad, Señor, como es el propósito que tú dijiste que iba a tener en medio de nosotros, en nosotros también, Señor. Bendícenos nuevamente, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Padre, gracias, amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos, nuestros hijos pasan a su clase, los jóvenes se quedan acá en esta oportunidad. Y mientras, salúdense unos a otros, sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos. Muy bien. Vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Santiago, hermanos. Estamos estudiando la carta de la Epístola Universal de Santiago. Vamos a ver el capítulo 1, verso 12 en adelante. Santiago 1, 12 en adelante. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Amén. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. La verdad es que el libro de Santiago, hermanos, tiene bastantes cosas tan profundas, pero a la vez tan prácticas. Aquí lo que podríamos resumir en unas pocas palabras, el contenido del libro de Santiago es, hermanos, es cómo vivir una vida cristiana verdaderamente. Cómo tener una verdadera fe que se manifiesta por la manera en que nosotros vivimos. ¿Cuántos errores ha cometido la gente? Porque muchas veces, hermanos, no saben qué hacer con la tentación. ¿Cuántas personas han cometido errores, a veces justificando sus pecados, porque dicen, no, es que, ¿sabes qué? Yo le estaba pidiendo a Dios sobre este asunto en particular, y aparece una respuesta que a mí me conviene o a mí me gusta, y resulta que esa respuesta es pecado, y luego decimos que es Dios quien respondió. Por ejemplo, alguien puede estar atravesando una necesidad económica y de repente ve que un hermano dejó su cartera por ahí mal puesta o se le olvidó y dice, el Señor respondió a mi oración. Pero eso es robar. Y la palabra de Dios dice que eso es pecado. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas, peor aún, pensando cosas que no dicen la Biblia, porque robar todo el mundo sabe, hasta el mundo, la gente que no conoce a Dios y que no tiene temor de Dios, sabe que robar es pecado. Pero luego encontramos a creyentes o personas que se congregan, que tienen una Biblia, que hablan como cristianos, que luego dicen, Dios me dijo tal cosa, y resulta que esa respuesta que dicen que Dios le dijo, es pecado. Vamos a aprender un poco, hermanos, qué dice Dios acerca de la tentación, porque el pecado, hermanos, sigue siendo pecado como era pecado antes, lo sigue siendo ahora y lo va a seguir siendo siempre. Para Dios, pecado es pecado. Vemos que la palabra de Dios, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 12 dice, bienaventurado el varón. Y esta palabra bienaventurado, que viene de la palabra griega makairos, es una palabra muy común que se usaba en el mundo judío para describir, de hecho se usa en el Nuevo Testamento también como 50 veces. En el Sermón del Monte, por ejemplo, el Señor Jesús lo usa frecuentemente y Santiago lo usa muchas veces también. Para el mundo, ser, ¿cómo se dice?
bienaventurado o feliz, algunos dirían suertudo, es tener mucho dinero, tener felicidad, alcanzar las metas, tener falta o ausencia de problemas, o que la gente hable muy bien de uno, tener fama, reconocimiento y algunas otras cosas que el mundo le llama ser bienaventurado, o que nosotros mismos pudiéramos estar llamando dichosa aquella persona porque tiene dinero, dichosa aquella persona porque tiene aparentemente un matrimonio que nosotros creemos que está bien, o que tiene ciertos lujos o lo que sea. Pero verdaderamente, hermanos, las bienaventuranzas que dice Dios en su palabra son muy diferentes a las que el mundo dice. De hecho, acá, como vemos en el capítulo 1, vemos que Santiago en el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que sintamos gozo, felicidad. Y ahora acá en el 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vemos, hermanos, entonces nos damos con la necesidad de encontrar quién es ese hombre bienaventurado, ese varón. ¿Qué es ser bienaventurado? Es una persona, hermanos, que encuentra su felicidad en Dios. Es alguien, hermanos, que para esa persona lo más importante es agradar a Dios, que se conforma con esforzarse en seguir a Dios, en buscar su voluntad, en tratar de apartarse de los pecados, en tratar, como dice acá, de soportar la tentación. Y soportar la tentación, hermanos, habla da el ejemplo como los pilares o las columnas que sostienen un edificio, que soportan un peso constantemente, pero algo muy importante, que no se mueve. O sea, que no se mueve para nada. O sea, es soportar, es cargar con ese peso, pero que no se tambalea por nada de nada. Una persona bienaventurada que soporta la tentación, hermanos, es una persona de que ninguna tentación lo mueve de su manera de pensar. Sí que se siente tentado posiblemente, sí que se ha de tambalear en el sentido de que a veces puede dudar, pero no cede a la tentación. La diferencia de estas palabras, hermanos, que usa Santiago, porque usa la palabra tentación y usa la palabra prueba. Y la verdad es que la palabra que se usa en los dos lugares, tanto como en el verso 12 como en el verso 2, es la misma. La diferencia se ve en el contexto, al igual que en nuestro idioma, en el español, en nuestro español que nosotros usamos, una palabra puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto y hasta la forma de decirlo. Podríamos decir la misma palabra, pero dependiendo de cómo lo digamos y en qué situación lo digamos, podría significar alguna cosa u otra. Y esto es el caso acá en Santiago, que vemos que en el capítulo 1 del verso 2 en adelante, Santiago está hablando de pruebas que Dios deja que el creyente pase para formar a Cristo en esa persona y que como fruto pueda producir paciencia. Pero acá en el verso 12 está hablando de tentación, que es la misma palabra de prueba, cuando una persona está al borde de caer en el pecado, de ser seducido. Cuando llega a llamarle el pecado la atención, a la cual dice que debe de soportar o que soporta, es feliz, es dichoso el que soporta esa tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, porque hermanos, no podemos negar que el momento más frágil y vulnerable para toda persona es en el momento cuando se encuentra atravesando una dificultad. Una persona de que se encuentra tal vez en situaciones económicas difíciles puede sentirse tentado, número uno, a dudar de Dios y de su providencia. Número dos, puede sentirse tentado a robar o a hacer tranzas, a engañar o a cometer fraudes y diversas cosas.
Cuando alguien se encuentra enfermo o cuando alguien sufre una pérdida de un ser querido, puede dudar del cuidado de Dios de sus hijos. Y así sucesivamente podemos dar un montón de ejemplos que cuando una persona se encuentra atravesando una prueba, una dificultad que todo el mundo tiene que atravesar, se puede sentir tentado a pecar contra Dios. Y esto es una realidad. Por eso es que una persona que soporta en medio de la prueba la tentación es bienaventurado, es dichoso, es feliz, porque esa persona se goza o se conforma únicamente a obedecer a Dios. No se mueve para izquierda ni para derecha. Entonces, hermanos, vemos que esta persona es bienaventurado porque ha soportado esta tentación. Y esto muestra la fidelidad de esta persona delante de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer entonces para soportar esas pruebas, hermanos? Primeramente tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Saber primeramente que lo que Dios llama pecado sigue siendo pecado todavía. Pero tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios ha dado. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9, tenemos un ejemplo donde el Señor le está hablando a una de las iglesias y le dice: yo conozco tus obras, y fíjense bien, y tu tribulación y tu pobreza. Pues iglesia estaba atravesando dificultades, estaba en pruebas, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vemos, hermanos, que acá vemos el ejemplo de una iglesia atravesando pruebas, dificultades, no la están pasando bien. Pero Dios le dice: no temas nada de lo que te va a pasar. Y luego dice: sé fiel hasta la muerte. Si fuese necesario morir, mantente fiel. Y yo te daré la corona de la vida. Dios permite que el diablo, hermanos, a veces pruebe a las personas. Pero aquí tenemos que hacer una diferencia muy grande. El diablo tiene como interés y como intención destruirnos. Dios tiene como interés e intención dejar que el diablo haga eso o intente hacerlo para formar nuestro carácter. Esto es algo muy importante, porque el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para poder acercarse a nosotros. Pero las intenciones entre Dios y el diablo son muy diferentes. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo muy importante, que una persona que logra superar la tentación es alguien que de verdad es un hijo de Dios. Y alguien que posiblemente no supera las tentaciones, tal vez no sea un hijo de Dios. Vemos, hermanos, que es importante aferrarnos a las promesas de Dios. Dios promete dar la corona de la vida. Y es algo interesante que Santiago también dice: porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos, hermanos, que esa corona de la vida no la podemos, hablando de la vida eterna, no la podemos ganar. Ya Cristo la ganó. Pero Él ha prometido darnos vida eterna si creemos en Él. De manera, hermanos, que al hablar de esta corona de la vida, esta está dispuesta, disponible para los que aman al Señor. No la podemos ganar, no la podemos obtener, pero sí hay algo muy, muy interesante, que esta corona, hermanos, no la entendamos mal. No es una corona para un rey, porque solo hay un rey de reyes y señores, señores.
Esta corona está haciendo alusión al premio que se le daba a una persona que se esforzaba en el atletismo para cruzar en primer lugar la meta. Que por cierto, Pablo menciona que corramos esa batalla, esa carrera, pero que la corramos de una manera como que corred de tal manera que la obtengáis. O sea, la manera que nosotros debemos correr nuestra vida cristiana, es un símbolo de lo que estamos hablando, es como si fuésemos un atleta que se esfuerza, pero para ganar el primer lugar, aunque hermanos, no hay primer lugar. Pero de esa manera es como nosotros debemos vivir nuestra vida, como si estuviésemos compitiendo para llegar al primer lugar. La intensidad como debemos ser fieles a Dios es de esa manera, como si estamos compitiendo en una carrera, que nos esforzamos al máximo. Pero verdaderamente, hermanos, ya esa corona Cristo la ha dado gratuitamente por su gracia. Pero en consecuencia de ello nosotros debemos vivir de esa manera. Esa corona, hermanos, es para los que le aman, y sabemos que el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no amamos a Cristo, hermanos, simplemente ignoremos sus mandamientos. Pero entonces a la hora de cantar, Cristo yo te amo, mejor no canten. Porque no es cierto, porque no guardamos sus mandamientos. El amor, entonces, viene siendo un fruto de lo que ya Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Por eso el que soporta las pruebas, o sea, cuando vemos este panorama, hermanos, y vemos a una persona, imaginémonos a alguien que ha sobrepasado, ha soportado, ha resistido las tentaciones en medio de las pruebas, ese hombre es un bienaventurado. Ese creyente es un bienaventurado. Bienaventurado es aquel que soporta las pruebas. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Amén? ¿De verdad? Amén. Ok. Hay quienes, hermanos, que cuando caen en pecado, cuando se sienten tentados y caen, tienen la costumbre de culpar a otros. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero hay personas que cuando dicen, por ejemplo, como los niños, un niño se sube a un árbol, se cae, se raspa sus rodillas y sale llorando y le dice a la mamá, ¿qué te pasó? Es que mi hermanito fue el que por la culpa de él me caí. No, es que nadie acepta, hermanos, que uno mismo tiene la culpa de las cosas que le pasan. Siempre tratamos de culpar el ambiente, nuestro entorno, a la iglesia. Algunos dicen que fue un ataque del diablo, de los demonios. Ahí algunos dicen que es el gobierno. Bueno, pero siempre encuentran un responsable, nunca uno mismo. Siempre alguien tiene la culpa. No, yo sí pequé, pero es que algo externo tiene la culpa. Nunca se echan la culpa a sí mismo, nunca toman la responsabilidad. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva cuando pecaron en el huerto, si se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Vemos que esto está en Génesis 3:8, dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieseis? Esto fue cuando ellos pecaron y viene y esta es la respuesta. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera en medio del árbol. O sea, él intentó culpar a la mujer, pero no solo culpó a la mujer, sino esa mujer que tú me diste. O sea, la culpa es tuya, Dios, porque hiciste una mujer imperfecta que me hizo pecar. Va y le dice a la mujer, y yo comí. En el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, siguiendo el mismo patrón, la serpiente me engañó y comí.
Ninguno de los dos dijeron, ¿sabes qué, Señor? He pecado contra ti. Sino alguien más tiene la culpa. Y esto es un patrón, hermanos. Si ustedes se ponen en este momento y en todo momento de aquí en adelante a analizar cada patrón de pecado, se van a dar cuenta de que siempre buscamos a quién echarle la culpa o a qué echarle la culpa. Pero nunca somos nosotros. Y eso no solo es en el pecado, también en el trabajo, en el hogar, en cualquier otra actividad. Siempre, no, yo no tengo la culpa, fue fulano. Y si algo hice mal, la culpa la tiene el otro. Pero yo no. Y es un patrón muy, muy común en todo ser humano. Pero no es correcto que vivamos de esa manera. El problema es, hermanos, que hay quienes culpan a Dios de todas sus cosas y aún de sus pecados. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si hay alguien, nadie diga, de hecho es lo que más o menos quiere decir en el original, nadie diga que cuando peca, cuando es tentado de parte de Dios. No debemos buscar la culpa ni responsabilidad en alguien más y mucho menos en Dios, hermanos, porque Dios no es el origen de nuestro pecado. O sea, ya es suficiente con que desagrademos a Dios pecando contra Él, como también para echarle la culpa a Él de nuestros pecados. Pero alguien podría decir, bueno, es que Dios permite la tentación, ¿sí? Pero es tu responsabilidad y la mía resistir la tentación. Hay personas que se la pasan diciendo el diablo, pero no hay excusa del diablo ni de demonios, porque la palabra de Dios, de hecho Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En muchos lugares se nos habla a resistir. De hecho, lo que acabamos de ver en el verso 12, que es bienaventurado el varón que resiste, que soporta la tentación. O sea, se nos habla, se nos llama, se nos hace un llamado a resistir. Mira, qué interesante es que hay muchos cristianitos que están tan preocupados por su llamado. Pero el primer llamado por el cual debemos estar preocupados es a la búsqueda de la santidad. La santidad. Algunos quisieran ir por todo el mundo a llevar el evangelio cantando. Eso es lo más absurdo que he escuchado. Pero no se preocupan por su propia santidad personal, por resistir la tentación. Y cuando caen, no es culpa mía. Es culpa del pastor o de los hermanos de la iglesia, o de cualquier persona o de cualquier cosa menos mía. No tomamos la responsabilidad como debemos de tomarla. Tenemos un ejemplo de tentación y de ataque demoníaco, pero también la intervención de Dios, y esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 2, verso 9. Todos sabemos, hermanos, la historia de Job. Job fue tentado, fue tratado severamente. El diablo buscó para destruirle. Dios le da permiso para que le haga cierto daño y le quita todo, casi lo hace pedazos en todas sus cosas. Pero vemos en el 2:9 algo bien interesante. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos a un hombre bienaventurado que estaba hecho trizas, había perdido toda su fortuna, su riqueza, había perdido sus hijos y por si fuera poco, tenía un montón de llagas en todo su cuerpo. Y para colmo de males, la mujer viene y le dice, maldice a Dios y muérete. Esa es la cereza en el pastel.
Y con todo esto, este hombre fue bienaventurado porque soportó la tentación, porque en medio de todas esas pruebas vemos que no maldijo a Dios, no pecó. Soportó la tentación de maldecir a Dios. Y no es porque la estaba pasando bien, seguramente estaba llorando, seguramente estaba sufriendo, seguramente pasaban dudas por su mente, pero no maldijo a Dios. De hecho, hermanos, en el 1:20 vemos cómo él, cuando se entera de toda la desgracia que le había llegado, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, que dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Que esta es la forma, hermanos, que un verdadero creyente debe de reaccionar. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Fíjense, adoró a Dios en medio de la prueba. No pecó, sino que al contrario, también él, aunque no entendía qué pasaba, no atribuyó a Dios despropósito. O sea que él, aunque no entendía lo que estaba pasando, él sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y esa es la manera en cómo nosotros debemos soportar las tentaciones y nunca culpar a Dios de nuestros pecados. Pero en la Escritura, hermanos, sí dice que Dios prueba a los suyos. Pero Santiago acá dice que Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra tentar, como les decía, dependiendo de su contexto, es probar. Pero Dios no está tentando para que la gente peque, pero sí prueba a los suyos. En Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios probó la fidelidad de Abraham. A Israel en el desierto, Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y esta era una de las razones, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos que Dios sí prueba a los suyos. El propósito de la prueba que Dios le puso a Abraham no era para la salvación de Abraham, era para confirmar que Abraham sí tenía una fe verdadera, que es diferente. La Escritura dice desde que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y luego dice la Escritura desde Génesis, creyó a Abraham a Dios y le fue contada su fe por justicia. Pero cuando fue probado esa fe, aquí Dios está probando si Abraham verdaderamente tenía fe de la verdadera. Por eso le pide que sacrifique a su hijo. En el verso 12 del mismo capítulo 22, Abraham, se le aparece un ángel y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos en el verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Vemos que Dios confirmó la fe de Abraham y ahora le hace la promesa que en su simiente serán benditas todas las naciones. O sea que a través de la simiente de Abraham, todas las naciones serán benditas. Y esa simiente, dice Gálatas 3:3 en adelante, que es Cristo. A través del linaje de Abraham iban a ser esa simiente por la cual todas las naciones iban a ser benditas. ¿Cómo? ¿Por qué? Fue probada la fe de Abraham, resultó que era buena, sí le creyó a Dios y lo mostró que no le negó al sacrificar a su hijo. ¿Tuvo que sacrificarlo? No. Dios lo detuvo, no lo dejó sacrificarlo. Dios solamente quería ver si verdaderamente le obedecía, si creía en él. Vemos a Dios probando la fidelidad de Abraham. Y eso, ahí encontramos el propósito de las pruebas. No fue tentado en este sentido, pero quien sí fue tentado fue el Señor Jesús, que fue probado. En el capítulo 4 de Mateo, vemos que dice en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A ver, ¿no que Dios no tienta a nadie? Sí, pero dice que el Espíritu lo llevó. No fue el Espíritu que lo tentó, fue el Espíritu que lo llevó para que el diablo lo tentara. Fue el diablo quien tentó al Señor Jesús, no fue el Espíritu Santo. El propósito, hermanos, del diablo era evitar que Jesús fuera a la cruz. Ahora veamos el ejemplo de Israel en el desierto. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 13. Aquí vamos a leer algunos versos. Dios los sacó de Egipto para probar si verdaderamente ellos iban a obedecer. En pocas palabras, hermanos, Dios los atraviesa por un desierto para ver si de verdad ellos creían en Él. En muchas ocasiones vemos al pueblo renegar de Dios. Cuando salen de Egipto, ellos salen gozosos, contentos, tal vez cantando, pero se topan con el mar y el ejército de Faraón por detrás y quieren regresarse nuevamente a Egipto, pedirle perdón a Faraón. Dios abre el mar y ahora ellos pueden cruzar en seco y destruye el ejército de Faraón, y ahora nuevamente el pueblo de Israel vuelve a tener gozo y se siente contento porque ahora vuelven a tener fe porque Dios les ha protegido. Eso es fe. Es muy fácil, hermanos, tener fe si nuestro bolsillo está lleno, nuestro estómago está lleno, si no hay problemas. Es muy fácil decir yo tengo fe. Pero donde verdaderamente se manifiesta la fe es en medio de las circunstancias difíciles. Israel, hermanos, Dios les había dado la promesa, y sobre esto está basado el cristianismo también, hermanos, sobre las promesas que Dios nos ha dado, la esperanza que nosotros tenemos. El problema es que hay personas que están teniendo esperanza de que Dios les va a dar un carro, o millones de dólares, una casa nueva, o una esposa o esposo nuevo. Pero esas no son las promesas, la esperanza que están basadas o deben estar basadas en nuestro cristianismo. Principalmente lo que estamos esperando es una vida eterna, la salvación eterna. Y vemos, hermanos, que a Israel le había dado una promesa de entrar a una tierra prometida. En el capítulo 13, verso 1 vemos, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón cada uno
príncipe entre ellos. Y manda a 12. En el verso 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Verso 26 dice que regresaron y dieron un informe. Verso 28, mas el pueblo que habita, este es el informe, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 10 personas que habían ido a reconocer la tierra trajeron un mal informe. Dijeron: la tierra es buena, si hay mucho fruto, está bonito, sí, está maravilloso el lugar, pero hay gigantes. Es un ejército muy grande, son muchos, no podremos contra ellos. En el verso 33 también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo murmuró contra Dios. El pueblo pecó contra Dios. El pueblo cayó en la tentación de pecar contra Dios, de dudar de sus promesas. Verso 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y estos 2 únicos hombres de los 12 que habían ido dicen estas palabras: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Aquí vemos el contraste. No siempre la mayoría tiene la razón. Vemos a 10 personas dando un mal informe: la tierra es buena, claro que sí, pero es imposible que la podamos tomar, cuando Dios les había dado la promesa de que iba a ser para ellos. Vemos a 2 contra 10 diciendo: no sean rebeldes, créanle a Dios, vamos, Dios nos ha dicho que la vamos a tomar. Lo que hizo el pueblo, todo el pueblo, quisieron apedrearlos, hasta que el Señor tuvo que hacerse presente, porque estaban a punto de apedrear a Moisés y a Aarón, y él los detuvo y dijo estas palabras el Señor. Verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel no tenía fe, por eso reaccionaban así. No tenían fe verdadera. Eso es lo que hace diferente entre una persona que sí se esfuerza a soportar las pruebas, las tentaciones, porque le cree a Dios, y una persona que no soporta las pruebas y no le cree a Dios, porque simplemente no tiene fe. Así de fácil. Algunas personas piensan que tener fe es crujir los dientes y apretar los puños y decir: tengo fe, tengo fe, tengo fe. Y otros absurdamente están diciendo: yo declaro, yo decreto, y están repitiendo tonterías. Pero tener fe es mantenerse firme, confiando en lo que Dios ha dicho. No importando que lo que se vea
parece contrario, siempre y cuando esté respaldado correctamente con las promesas de Dios, porque hay gente que también agarra promesas de Dios sacadas de contexto. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que cuando se trata de la tentación, sí es muy clara la Escritura, debemos resistir. Porque de hecho dice que no hemos luchado contra hasta la sangre, pero Dios va a darnos siempre la salida. Y eso lo debemos de creer y nos debemos aferrar a ello. El pueblo de Israel no le creía a Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 3, verso 7, pueden leerlo ustedes en Números 14, todo el capítulo, las consecuencias, pero Hebreos 3, 7 lo resume de esta manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, fíjense bien, me probaron, me tentaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí no vemos grises, no vemos medias tintas. Aquí blanco es blanco, negro es negro. El que tiene fe tiene las promesas. El que no tiene fe no tiene las promesas. ¿Por qué? Porque se ve en su manera de vivir. Ni siquiera soportan las tentaciones porque no le creen a Dios. Por supuesto, habrá quien todavía siga culpando a Dios de sus cosas, como el pueblo de Israel quería culpar a Moisés y a Aarón, porque le decían, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá teníamos donde dormir, allá teníamos cebollas y ajos y pimienta, y aquí nomás tenemos maná. Y nos ha sacado a que muramos nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos. Pues ¿saben qué? Dios sí les respondió ese deseo. Sí se murieron en el desierto. Nada más que sus hijos sí lograron entrar a la tierra prometida. Y estos dos personajes, Números 14, 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fueron los únicos dos personajes mayores de 21 años. De hecho, ya tenían más de 40 años. Fueron los únicos dos de los que salieron de la tierra de Egipto que lograron entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas personas hay hoy en día, hermanos, que justifican sus adulterios y diciendo que es Dios quien les ha dicho y les ha dado permiso? Personas que tienen problemas en su matrimonio y dicen, estoy pidiéndole a Dios y apareció una muchacha muy contenta y a Dios ya me respondió. Dios no puede tentar a nadie con pecado, hermanos. Dios no puede tentar a nadie con pecado. Cualquier cosa que nosotros estemos pidiendo una respuesta de parte de Dios a nuestra situación, la que sea, si se presenta una posibilidad de resolver ese problema, pero en la Biblia claramente dice que eso es pecado, no es Dios quien está dando eso. Y no está poniéndote Dios como un anzuelo para que lo agarres, para ver si de verdad eres fiel. Ese es el diablo el que hace esas cosas. Dios no tienta a nadie con el mal, simplemente porque Él no soporta el mal. Habacuc capítulo 1, verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Dios no puede tolerar el pecado. Él es limpio. Dios no está tratando, hermanos, de ponernos trampas. El que hace eso es el maligno. Alguien contaba un chiste una vez diciendo, no, pues es que yo cometí adulterio porque el diablo me hizo pecar.
Y dicen que el diablo se presentó, además de adúltero, también eres mentiroso. Porque, hermanos, en el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no nos pone trampas. Dios no está poniéndonos a ver si mordemos el anzuelo. No. De hecho, Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, este es el Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y esas buenas cosas no tienen que ver con pecado. De ninguna manera Dios va a responder tus peticiones a través de un pecado. De ninguna manera, sino que cuando nosotros pecamos o somos tentados a pecar, es porque cada uno es de su propia concupiscencia, es seducido. De su propia concupiscencia. No la de tu esposa o tu esposo, no la del pastor, no del hermano de la iglesia, no de ningún servidor de la iglesia, no de Dios mismo, no del vecino, no de tu compañero de trabajo, de tu propia concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo muy fuerte que fluye del corazón, que es una palabra neutra, concupiscencia, pero en el Nuevo Testamento se usa mucho más para pecado. Un deseo muy fuerte. De hecho, el Señor Jesús usó la misma palabra concupiscencia en el original para decir cuánto he deseado yo tomar esta copa cuando estaba en la cena del Señor, la Santa Cena. Pero no tenía, como les decía al principio, hay palabras que dependiendo su contexto tienen un significado diferente. El Señor decía que anhelaba mucho tomar esa copa. Ahora, cuando una persona tiene deseos, concupiscencias propias, muy fuertes, aquí se está refiriendo a deseos fuertes de pecar. Y mucho más, tiene más sentido con pecados sexuales. Cada uno es tentado, y la palabra tentado, esta frase tiene que ver que es esta concupiscencia es atraído, tiene que ver como alguien que tira un anzuelo y tiene una carnada, como el pez que muerde esa carnada. Así las personas, todos, cuando hemos pecado, hemos sido seducidos, atraídos a morder ese anzuelo. Pero es porque hay un deseo interno en nosotros. Hay una tendencia muy grande de echarle la culpa al diablo, a los demonios. De hecho, por eso es que la psicología, aunque sea cristiana, es mala. Porque la psicología en su mayoría, para dar consejería, dicen, no, tú no tienes la culpa. Cuando eras niño te pasó esto o lo otro. Así que tú eres todo lo que eres, lo que sea, que seas, no es tu culpa, es de tus papás, o es de tu abuelito, o de quien sea. Cuando la Biblia, hermanos, dice claramente que alma que pecare, esa alma que pecare morirá. No es por culpa del abuelito, del tatarabuelo, de tu mamá, de tu papá, de tu perrito, de quien sea. Cada uno es responsable de sus propios pecados. Hemos nacido con una tendencia, por el ejemplo de nuestros padres, claro que sí, a pecar. Pero finalmente quienes cometemos el pecado somos nosotros, y somos nosotros quienes vamos a rendir cuentas delante de Dios por nuestros pecados personales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De manera, hermanos, que la razón por la cual nosotros pecamos es porque hay algo dentro de nosotros que desea pecar. Nuestra naturaleza es de continuo pecar. De hecho, el Señor Jesús en Mateo 15:18 dice, porque habían quienes, y todavía los hay,
que dicen que las personas se contaminan por sentarse en un lugar, por comer alguna cosa o por ver algo. Pero dice, ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Las palabras que salen de nuestra boca, si son malas o buenas, tienen un origen en el corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro que hay que lavarse las manos, hermanos, pero lo más que te puede pasar es que te duele el estómago y ya saben lo que puede pasar. Pero no quiere decir que eso sea pecado, o que porque comiste camarones o carne de puerco, pues por eso ya se te metieron los demonios, como algunos piensan. No, hay algo dentro de nosotros que desea pecar y está dentro de nuestro corazón. De adentro de nuestro corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios. Hay algo en nosotros que anda mal. Por eso es que tuvo que venir el Hijo de Dios, para darnos un nuevo corazón. Por eso Él tuvo que morir por nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, es que nos da un nuevo corazón. Génesis 6:5, vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hay seres humanos buenos, hermanos. De hecho, cuando aquel joven rico se acercó con el Señor Jesús y le dijo, maestro bueno, el mismo Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Nadie es bueno. De hecho, Romanos 3:10 en adelante dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie bueno. Por eso era necesario que el Hijo de Dios muriera en una cruz para perdonar nuestros pecados, porque nuestro corazón es una fábrica de maldad, de pecado. El pecado nos atrae, nos gusta. Por eso, hermanos, es que hay una lucha ahora en el creyente que ha nacido de nuevo. Romanos 7:21. Pablo, él mismo expresa estas frases diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha interna a la cual la palabra de Dios constantemente, de una forma o de otra, usando las mismas palabras o otras, nos manda a resistir, a soportar la tentación. Pero vemos, hermanos, que la concupiscencia, esos deseos tan fuertes de pecar, nacen dentro de nosotros. Algunos pecados, para algunas personas, puede hacer que los puedan ocultar mucho. Y así como la analogía que hace ahora Santiago en el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y hace una analogía como la de un embarazo, como cuando una pareja fecundan a un bebé. Dice, entonces, ese deseo tan fuerte de pecar, después que ha concebido, o sea que ya se cometió el pecado, da luz a ese pecado, y el resultado ya consumado es la muerte. Hay pecados que algunas personas podrían tener bien guardaditos. Nadie se da cuenta, solo Dios nos ve, pero pues
¿Quién eres tú para juzgarme?, dicen algunos. Y deberíamos de preocuparnos más bien que es Dios quien nos está viendo. Pero hay personas que están pecando ahí en lo oculto, escondiditos, nadie se da cuenta, pero como dice 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Pero tarde o temprano, va a salir ese pecado. Más vale que sea temprano. Porque si es tarde, hermanos, puede ser demasiado tarde, porque ese pecado da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque podría ser, hermanos, que una persona que tiene como tendencia a vivir pecando, pensando sin preocupación en el pecado, que es pecado y que desagrada a Dios, posiblemente esa persona no sea salva. Y la paga del pecado es muerte. Posiblemente esa persona no sea salva, pero quiero resolver antes que terminemos, hermanos. Entonces, ¿ser tentado es pecado? ¿El hecho de que yo sea tentado es pecado para mí? Bueno, sí que es vergonzoso que nos sintamos tentados con algún pecado asqueroso, porque todos los pecados son asquerosos. Es vergonzoso para nosotros sentir que algo nos atrae. Pero el hecho de que nos llegue una tentación no es pecado, porque mira, nuestro Señor Jesús fue tentado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto es bien interesante. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que se compadece en nuestras debilidades. Cuando somos frágiles, ese sumo sacerdote, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Nuestro Señor Jesús no conoció mentalmente el pecado, pero no experimentó pecar, porque no podía pecar. De manera, hermanos, que cuando da a luz la muerte puede hacer que una persona no haya nacido de nuevo. Conocemos el mensaje recurrente desde el principio. Desde el principio Dios dijo a Abraham: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Génesis 2:17. La enseñanza es recurrente constantemente. Alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. También, hermanos, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El fin de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis es muerte, dice Romanos 6:21. Y en el 23, la paga del pecado es muerte. Ese mensaje todos lo conocemos. Pero pareciera que algunos cristianos pensamos que ahora, porque ya voy a la iglesia, porque tengo una Biblia, porque me bauticé, o porque hago esto o aquello otro, o porque doy ofrendas o lo que sea, ya puedo pecar libremente, porque mi conciencia ya está libre. Pecado es pecado, hermanos. ¿Quiere decir que nadie peca ahora? No. Es imposible que nadie peque. La misma Biblia lo dice, pecamos solo con el hecho de no amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos pecando. Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Pecamos constantemente. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Primera de Juan 3:8. Porque aquí este es un mensaje fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que peca es hijo del diablo, pero Cristo vino para deshacer la obra del diablo. ¿Cómo es posible que una persona que diga que ya se refugió en Cristo viva como hijo del diablo?
Si ya Cristo deshizo las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y esa es la clave. No practicar, no vivir constantemente pecando, sin tener conciencia de pecado, sin luchar contra ese pecado, sin soportar la tentación, sin ir de rodillas a decirle a Dios: Señor, perdóname porque sigo pecando. Dame la fuerza que dice tu palabra que ya me has dado. Ya me has dado tu espíritu para poder librarme del pecado, para luchar contra el pecado. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. En esto, en el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero hay consolación. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Primera de Juan 2:1. Y esta es la clave, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo, fíjense bien, para que no pequéis. La idea, hermanos, es no pecar. Sería bastante absurdo que un soldado salga en medio de una batalla pensando: voy a salir a luchar, a pelear esta batalla para que no me hieran mucho. Yo pienso que los soldados salen en la batalla pensando en que no los hieran en absoluto. Así debemos pensar. Debemos pensar en no pecar. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, y esta es la clave, hermanos, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es el rescate por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, o por lo menos nos esforzamos, hermanos, a guardarlos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hebreos 2:18, y con eso termino, hermanos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te has sentido tentado a pecar? Por supuesto que sí. Seríamos mentirosos de decir que no. Pues debes saber, hermano, hermana, que Cristo es poderoso para socorrernos. Porque Él vivió en un cuerpo como el nuestro. Él tuvo necesidades como las nuestras, pero Él fue santo, sin mancha, irreprensible. Él vivió una vida humana siendo como humano, siendo Dios. Él no se valió de toda su majestad y poder para vencer el pecado. Él lo hizo en su humanidad, porque es imposible que Él pueda pecar, pero Él nos ha dado también de su espíritu para que nosotros podamos luchar contra el pecado, así como Él es, así debemos andar nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, de que tu Santo Espíritu deje una semilla en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, sobre estas cosas de las cuales hemos meditado en este momento, Padre. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, en lo que estamos aprendiendo, Señor, para que podamos practicarlo, para que hagamos conciencia, Señor, de lo importante que es soportar la tentación. Que podamos nosotros también de parte tuya ser llamados bienaventurados porque soportamos esa tentación. Y que en aquel día podamos recibir la corona de la vida, no porque la hemos ganado, porque eso sería imposible, Señor, pero porque tú nos la has dado y como fruto de nuestra obediencia, Señor, a ti, es que nosotros ahora vivimos por creer en ti, en lo que has hecho por nosotros,
a través de Jesucristo es que nosotros seamos obedientes a ti, Señor. Pon esa conciencia en nosotros que Cristo ya pagó por nuestras culpas y que debemos mantenernos lo más limpios posibles porque ya Él nos ha lavado con su sangre. Que nosotros tratemos de darle dignidad a nuestra vida porque ha sido comprada por un alto precio, Señor. Bendícenos con ese entendimiento, Señor, para que de esa manera podamos esforzarnos constantemente y que tengamos conciencia que cada vez que somos atraídos por una concupiscencia, Señor, que no es la culpa de alguien más, sino que verdaderamente es que hay algo malo en nosotros que nos quiere hacer pecar. Ayúdanos, Señor, a vencer la tentación. Ayúdanos que tu poder del Espíritu Santo, Señor, nos haga vencer para que nosotros seamos un testimonio agradable, santo y vivo delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esperamos que nos bendigas de esta forma, Padre. Amén y amén.